Ahora pasaremos a darles la introducción al webinario del día de hoy. Eh, el tema de hoy es bases tecnológicas para mejorar las conexiones humanas en la salud. Tenemos como ponentes del día de hoy a dos invitados, es Leonardo Novoa, Sales Director LATAM de Highland y Kiara Canto, Directora de Soluciones Digitales de Aldora. Por parte de Aldora, la empresa Highland y Aldora ofrecen una visión holística del paciente mediante la combinación de contenido empresarial e imagenología médica institucional con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y lograr el objetivo de un sistema de salud digital con un enfoque integral al paciente. Así que les doy la palabra y mucho éxito en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Te gusta equipo Aldora? ¿Iniciamos? Pues bienvenidos a todos y como comentaba el equipo de Spa Medical, el objetivo de esta sesión es platicar un poquito sobre las bases tecnológicas enfocadas a las conexiones humanas en la salud, muy particularmente en la gestión eficiente de la información. Mi nombre es Kiara Cantos, soy directora del área de soluciones digitales para Aldora Latinoamérica. Más de 8 años de experiencia en el tema de la gestión de la información y transformación digital para los diferentes modelos de negocio enfocados en salud, enfocados en marketing, enfocados en varias líneas de negocio. Me acompaña en esta sesión Leonardo Novoa, director de la TAM para Highland. Y bueno, antes de que yo platique un poco de él, mejor que él nos platique un poco de su historia y experiencia. Leonardo, si gustas platicarnos en unos instantes Claro que sí, quién eres y tu gracias. experiencia. Gracias. Gracias, Yara. Pues llevo algunos años en esta industria, más de los que quisiera mencionar acá en este webinar. Así que, bueno, traemos bastante experiencia en la región. Soy director para toda Latinoamérica, estoy basado en Colombia y trabajo para Highland Software, que es una compañía americana, en donde pues hemos durante todos estos años desarrollado mucha especialidad en el sector salud y en la aplicación de tecnologías al sector, pues para proveerles mayor eficiencia, automatización y una mejor gestión y calidad del servicio. Buenísimo, muchas gracias, Leonardo. Bueno, les platicaré en unos momentos quiénes somos. Aldora es una organización enfocada en el proceso de transformación digital con más de 17 años en el mercado, apoyando a las organizaciones en el proceso de la digitalización, de la transformación, de la gestión, con el objeto de integrar tecnología de punta a punta para poder mejorar la experiencia de todos los usuarios en el nivel hospitalario. Y cuando hablo de todos los usuarios en el nivel hospitalario, hablo del paciente, hablo del médico, hablo del equipo de administración, hablo del equipo de cobranza, hablo del equipo del laboratorio. Es un enfoque 360 con el objetivo de que tengamos aquella tecnología que pueda convivir en todo el ecosistema de una manera fácil, amigable y de alguna manera enfocada en el éxito dentro de las organizaciones. Un poquito de nuestras verticales. Básicamente, iniciamos como lo comentaba, hace 17 años enfocado en los servicios administrativos de impresión para todas las organizaciones. Sin embargo, el proceso ha ido evolucionando a lo largo de estas décadas, por lo cual nuestro enfoque está también orientado en el tema de la digitalización y captura inteligente de aquella información que hoy naturalmente sigue siendo información física como documentos, estudios, papeles, órdenes, identificaciones y aquella información que de alguna manera sigue existiendo en el mundo físico, poderlo gestionar de una manera inteligente hacia el mundo digital. El proceso de la gestión de la información de una manera eficiente, mediante flujos documentales, aprobación, expedientes clínicos, etcétera, mediante la gestión de la información. Y ahí aquí es justamente donde estamos aliados de una manera muy fuerte con Highland para poder hacer eficiente la gestión de esta información en todo el nivel hospitalario. La parte de automatización que nos ayuda a interconectar aquellos sistemas que hoy en el mundo de la salud a veces parecen que están desconectados, pero sin embargo podemos tener esta tecnología para que vayan moviéndose de un lado al otro, simulando ser asistentes digitales. Y por último, y no más importante, el tema de la salud, el tema de la información y el tema de toda la gestión de una organización es importante y prioritario hacerlo de una manera segura, debido a que no nada más tenemos un tema de diagnóstico, sino tenemos información importantísima que es de mucho valor y que de alguna manera tiene que ser resguardada de una manera consciente y de una manera segura. Pero bueno, después de saber un poquito de Aldora, le preguntaré yo a Leonardo. Leonardo, platícanos un poquito de quién es Highland, qué es Highland y cómo puede aportar al universo de la salud.
Bueno, Kiara, gracias. Bueno, lo primero es que somos una compañía americana que ha desarrollado algunas tecnologías y plataformas para las organizaciones del sector salud, tanto aseguradores como prestadores, hospitales, clínicas, aseguradoras de salud. En este camino llevamos más de 30 años, muchos años, más de 25, 27 años en Latinoamérica. Muchos de nuestros clientes que utilizan nuestra tecnología en México, pero también en todas las regiones de Latinoamérica. Y hemos venido como liderando a nivel de este tipo de tecnologías en Gartner durante los últimos 12, 13 años. ¿Qué hacemos? Pues digitalizamos la información, es decir, evitamos que sigamos manejando tanto papel en las organizaciones y que esa información ya se gestione digital y electrónicamente. Y por el otro lado también automatizamos, vamos automatizando esos procesos dentro de sus organizaciones a todo nivel. Como tú decías, acá tenemos dentro de los participantes del webinar enfermería, medicina, medicina especializada, procesos administrativos y gestión administrativa dentro de los procesos de atención a los pacientes y también tenemos procesos de aseguramiento. Para todos ellos siempre hay papel que se puede digitalizar y gestionar electrónicamente y procesos que se hacen a mano, se verifican de una manera muy manual y que podemos también automatizar y generar mayor eficiencia. Eso lo hemos venido haciendo en más de 4.000 organizaciones a nivel mundial, muchas clínicas, hospitales y aseguradoras en nuestros países y pues a eso nos venimos dedicando en la actualidad. Perfecto. Y es muy interesante el tema, debido a que a veces creemos que en el proceso de la salud únicamente debemos de tener tres sistemas básicos, que es el sistema de administración, que se dedica al tema del flujo financiero, el sistema de imagenología o diagnóstico, que es el que se dedica a la contención de los estudios médicos, y el expediente clínico, ¿no? Sin embargo, de alguna manera en muchas de las compañías está separado. Entonces, parte de la visión que tiene Highland y Eldora es poder tener ese ecosistema que se mueva unívocamente, que vaya hacia el mismo ritmo, pero de una manera esté gobernando a toda la organización enfocada en el tema de control de la información. Pero bueno, la visión de Highland, ¿hacia dónde, qué nos puede proveer, hacia dónde es y qué puntos medulares dentro del ecosistema de la salud puede tocar? ¿Cómo puede colaborar de una manera inteligente? Pues mira, esa gráfica que estamos viendo describe muy bien cómo es este ecosistema, precisamente, y estamos partiendo de esa situación actual. En nuestro ecosistema hemos venido invirtiendo en muchas tecnologías, tecnologías de imagenología, especializadas en cada una de esas modalidades y cada una de esas especialidades de la atención. También en sistemas de información para tener la historia clínica electrónica, tener tal vez un ERP que maneje digitalmente esos procesos administrativos, pero sin embargo, todavía hay una desconexión entre quiénes y quiénes, entre las personas, los usuarios, el paciente, los que utilizan esa tecnología, la propia tecnología, esos sistemas de información, los procesos, tanto administrativos como esos procesos de atención en nuestras instituciones y las personas. Entonces, en esa desconexión es donde hay una oportunidad de generar mayor eficiencia, de generar esa interoperabilidad, esa conexión y poder ayudar en diferentes procesos que son muy estratégicos y muy neurálgicos para nuestras organizaciones, como son ese proceso de cuenta del paciente, la cuenta médica del paciente, que va desde que llega ese paciente hasta que le damos salida y que de eso depende el flujo de caja, la facturación de la organización, pero también la cobertura con las aseguradoras, o el mismo proceso de admisión de pacientes, cómo hacerlo mucho más digital y mucho más eficiente, o el archivo o procesos administrativos como cuentas por pagar, contabilidad, reclutamiento y onboarding de personal. Entonces, nosotros estamos transversal a través de esa organización, uniendo todas esas aristas y generando pues un mejor servicio al paciente. Perfecto. Y eso es importante y me gustaría comentarlo aquí en el foro, debido a que a veces tener tantos sistemas que no se encuentran conectados no generan la mejor experiencia al paciente. Definitivamente a nadie
es de gusto estar en un hospital. Sin embargo, es un tema de necesidad, es un tema de continuidad, es un tema de fortalecimiento y de alguna manera, en el mejor de los casos, es un tema de prevención. Sin embargo, el hecho de que podamos tener un acceso rápido, que tengamos a la mano la información que hemos compartido con el sistema hospitalario, que la información sea gestionada y administrada en tiempo y forma, y de alguna manera, cuando se termina la atención, podamos retirarnos en el momento y tiempo como debe de ser, pues es un valor muy importante en el que se está enfocando el tema de transformación digital. Por lo tanto, teniendo este ecosistema y sabiendo que el paciente es nuestro eh, activo más valioso dentro del tema de la salud, porque hacia ellos nos rendimos y hacia ellos volcamos todo este proceso de innovación y de visión para poder ser eficientes, ¿cómo abona Highland a esta visión? ¿Qué pretende Highland promover y poner en la mesa para poder fortalecer esta tecnología y esta comunicación? Bueno, esa es una excelente pregunta porque no podemos olvidar y alrededor de eso trabajamos día a día y es que el paciente sea el centro de todos estos procesos, sea el objetivo y sea nuestra misión, por supuesto. Y entonces traemos un concepto que se llama paciente 360 conectado. Eh, la idea es poder concentrar toda la información a nivel de contenidos de ese paciente, que es la gran parte de la información que normalmente estamos requiriendo en los procesos y estamos generando a partir de los procesos de atención, concentrar esa información de una manera inteligente y que esa información quede conectada a los diferentes sistemas. ¿A qué me refiero? Cuando llega un paciente a nuestras organizaciones, este paciente genera contenidos administrativos, contenidos a nivel del proceso de admisión, con la documentación que trae en ese momento y la información que se empieza a generar en ese proceso administrativo. Las órdenes médicas, el carnet de cobertura del seguro, su identificación y algunos otros contenidos, incluso el propio triage que se le hace en el proceso de admisión empieza a ser un contenido. Pero fuera de este tipo de contenidos adicionales, se empieza a generar durante el proceso de atención otros administrativos, como esas cuentas de la cuenta médica, esos soportes, esos procesos de auditoría y absolutamente todo lo que concentra este proceso de atención. Y por el otro mundo, el mundo clínico y diagnóstico, pues empiezan a generar imágenes también, imágenes que no solamente son de radiología, no son solamente DICOM, que es lo que típicamente generan estos sistemas expertos, sino también videos, fotografía a nivel de un proceso de atención en gastroenterología, por ejemplo, o una tomografía, o diferentes modalidades que están generando también contenidos de ese paciente. ¿Qué sería el mundo ideal si yo en una visión 360 pudiera tener un expediente en el cual contenga toda esta información y se la pueda proveer a las personas de facturación, se las pueda proveer a la parte clínica y diagnóstica, solamente la información que lo necesiten en el momento adecuado y totalmente integrado a la historia clínica, integrado al ERP, integrado al LIS, al GIS o al PACS? Es decir, aquí no estamos hablando de reemplazar esas tecnologías que existen actualmente en las organizaciones, sino potenciarlas con algunas características de inteligencia y de digitalización adicionales que en este momento esos sistemas no tienen. Por ejemplo, ustedes dicen, ya tenemos historia clínica, pero yo quisiera en la historia clínica tener esa visión y poder abrir la historia clínica del paciente y que de paso me traiga todas las imágenes diagnósticas que le hemos hecho en la institución en una línea de tiempo para ver su evolución y quisiera de paso ver también todos sus documentos para ver administrativamente si esa persona está cubierta o no, pero quiero que eso me lo dé la historia clínica. Bueno, nosotros en ese momento entramos a complementar ese ecosistema y a proveer esas capacidades a través de esa tecnología que existe en sus organizaciones. Esa es la Y, visión que traemos. Leonardo, me encanta la idea porque al final lo que estás comentando es algo bien interesante. En otros ecosistemas, como el financiero, como el del aseguramiento, eh, hay historias. Saben que en algún momento tuviste el requerimiento de un crédito, en algún momento tuviste la necesidad de originar un seguro
Y ¿por qué no en el tema de salud, no? En lugar de que tengamos en un folder nuestras ultrasonidos, nuestras imágenes médicas, pues lo tengamos en un sistema y tengamos la tranquilidad de que en el momento que lleguemos ahí, pues simplemente el equipo médico ya sabe cuántas veces he ido, por qué he ido y tristemente, pues por qué he estado hospitalizada, ¿no? Pero se vuelve bien interesante poder volcar esa historia, ¿no? De acuerdo. Y a quién no se le ha perdido de pronto su imagen de de radiografía, la ha dejado en el metro cuando va precisamente y sin esa imagen no tienes esa historia y por lo tanto tal vez no tienes la capacidad de dar ese mejor diagnóstico y de hacer ese proceso de atención mucho más eficiente. Buenísimo. Ahora bien, cuando hablamos de automatizar una organización, a veces creemos que la automatización va a hacer que perdamos posiciones o perdamos parte de la organización. Sin embargo, la visión de la automatización a nivel tecnológico lo que habla es de poder ayudarnos a pasar la información de un lado al otro, gestionarla de una manera inteligente, evitar el proceso de que le llamamos el traspapeleo y ese tipo de situaciones que aun cuando, por ejemplo, enviamos información vía correo electrónico, a veces se nos olvida leer o simplemente por la carga administrativa, operativa o de salud que tenemos, podemos perder esa información que es crítica para nuestros pacientes. ¿Cuál es la propuesta de Highland para poder hacer eficiente esta automatización y que genere valor en el proceso de salud? Bueno, estás haciendo preguntas muy interesantes y un poco complejas, pero aquí traemos respuestas para todo. Este Buenísimo. círculo es un círculo en el cual nos muestra que, como tú decías, esa tecnología arropa al trabajador del conocimiento, arropa a ese equipo de enfermería, a ese equipo médico, a ese equipo administrativo y a todo usuario que utiliza la tecnología. Entonces, efectivamente, a veces se ve como si esto fuera una amenaza, pero si nosotros lo analizamos al interior de nuestras organizaciones, hay mucha carga de trabajo. Tenemos días y días acumulados de procesos y hay suficiente oportunidad para generar eficiencia y un mejor entorno de trabajo a esas personas que ya conocen de estos procesos administrativos, clínicos y diagnósticos y de atención. Entonces, lo que ustedes ven acá es parte de nuestra tecnología que transversalmente, como les decía, apoya esos procesos. La parte amarilla que dice Think and Learn, pues es esa nueva tecnología de inteligencia artificial que es capaz de ir aprendiendo cosas para después volverse más eficiente y darle una información más oportuna a ese empleado trabajador del conocimiento. Esa parte de visión también es esa parte de la tecnología que es capaz de reconocer cosas. En visión y en computer vision, lo que hacemos es que somos capaces de extraer, reconocer información que hay dentro de esos contenidos y proveérselas, por ejemplo, a la historia clínica o proveérselas a un auditor o proveerle una extracción a la parte legal de información relevante de un contrato o extraer información tal vez de un documento o de un examen de laboratorio que trae el paciente y esos datos utilizarlos de una manera más eficiente. Pero ahí también en visión tenemos la posibilidad de hacer un análisis de una imagen diagnóstica y poder detectar algún tipo de morbilidad a partir de las diferencias y a partir de esta inteligencia artificial. Y finalmente, pues en la parte de ejecución, en esa ejecución, automatizar etapas y procesos, tomas de decisiones, facilitar que de pronto un proceso de auditoría fluya automáticamente sin tanta intervención manual. Entonces, es un esquema completo tecnológico que le facilita la gestión a la persona que en el día a día atiende a ese paciente. Perfecto. Y importantísimo, volvemos a regresar al tema del paciente. Definitivamente nos volcamos hacia él. ¿Por qué? Porque es parte del modelo de vida del tema de la salud. El tema de darle la mejor experiencia, el darle la mejor atención y el darle los mejores servicios se vuelve preponderante. Hoy en día la salud es compleja en el tema, ha evolucionado, ha cambiado, los métodos de diagnóstico, los métodos de atención han ido moviéndose y han ido revolucionando. Pues lo vimos ahora en Expo Medical, donde la tecnología está dando pasos agigantados en el diagnóstico y en la operación.
Sin embargo, a veces en la visión volvemos a caer en el sesgo de que pudiéramos ver el proceso como un solo punto donde solamente hablemos del expediente clínico, del proceso de diagnóstico. Sin embargo, todo el proceso administrativo para que eso funcione, todo el proceso operativo para que eso suceda, para que estén disponibles los médicos, para que esté disponible la operación, para que esté disponible todo, se vuelve muy relevante, ¿no? Entonces, hoy Highland, ¿qué propone para mover ese proceso 360 donde se hagan las cosas como deben de ser, con la información que debe de ser, sin que los sistemas estén disgregados en muchos lugares? Bueno, entonces vamos a hacer un paralelo y en ese paralelo precisamente esa visión holística pues inicia desde que el paciente llega. Y ahí vamos a ver cómo esto se va conectando. Antes de eso, Kiara, quisiera responderle a Sergio que nos hizo una pregunta por el chat como para irlo haciendo también interactivo. Y si ustedes tienen preguntas, pues vayan poniéndolas en Buenísima. el chat. Y si es relevante para el momento, si no las respondemos al final, pero esta era muy oportuna para lo que estábamos hablando de la visión 360 del paciente. Y él dice, me interesaría saber qué protección de datos tiene la solución. Y ese es un tema muy importante que viene al caso y es la seguridad y confidencialidad de la información. Al ir armando estos expedientes y al gestionarlos digitalmente, tenemos también la responsabilidad de ir blindando esa información. Pero al aplicarle esta inteligencia de tecnología, ese blindaje se vuelve mucho más eficiente y eficaz porque nosotros podemos granularmente determinar quién tiene acceso a esa información, en qué momento y a qué porciones de la información. A pesar de que esto de manera lógica esté estructurado como un expediente del paciente, al final, esto por debajo, a nivel de nuestra tecnología, es información que está encriptada, segmentada y que nosotros definimos cuando hay un proceso de autenticación, ¿quién lo va a ver? ¿Lo va a ver un médico? ¿Es un médico general? ¿Es un médico especialista? ¿Lo va a ver alguien de administración, de la parte financiera? Si es de la parte financiera, ¿debería tener la posibilidad de ver temas diagnósticos? Tal vez no. Entonces, incluso dentro de la misma imagen de un documento, nosotros podemos restringir información confidencial, como por ejemplo su dirección domiciliaria. Porque eso no es relevante tal vez para todo el proceso administrativo que se está gestionando en ese momento. Entonces, la seguridad y confidencialidad de la información es uno de los principales principios, más aún que ahora con todas estas leyes y regulaciones que norman el uso de los datos, es totalmente mandatorio cumplir con esos procedimientos. Entonces, por ahí lo facilitamos y lo consideramos dentro del modelo. Entonces, volviendo aquí a este tema, cuando llega un paciente, pues la idea es precisamente ir automatizando ese registro del paciente, no solamente en el HIS, sino como tú decías, en todo eso que está antes de ingresar al paciente al HIS, a la historia clínica, en la validación de lo que trae, de dónde viene, qué coberturas, qué tarifarios, qué convenios, si está entrando por urgencias, por hospitalización, por las diferentes líneas de atención, ese proceso de admisión y que valida todo esto va generando desde ese mismo momento una carpeta digital. Esa carpeta digital se va completando de acuerdo a unas reglas, de acuerdo a unas coberturas que exige la aseguradora y se va generando un episodio y un caso. Y todo esto va siendo conectado con el ERP y con la historia clínica en paralelo. Entonces, ese es uno de los mundos. Pero en la siguiente imagen también vamos hilando, a medida que se va dando ese proceso de atención, también todas esas etapas internas van generando contenidos y van generando decisiones y cambios en la información. Entonces vamos recopilando todo esto y vamos actualizando esos otros sistemas, el ERP, la historia clínica, el LIS, el GIS, lo que se necesite, y vamos armando, por ejemplo, un expediente que piden las aseguradoras para poder cobrar la cuenta médica del paciente una vez ese paciente se le dé salida. Pero fíjense, por ejemplo, hay un par de círculos o de información que está como en un color fucsia, dirías tú, morado, bueno, que es la comunicación al paciente. ¿Qué tal Exacto. si cuando ese paciente le damos salida,
le podemos generar también ese expediente propio al cual tiene derecho en un link o a través del portal y que él pueda tener acceso a esta información por los próximos 6 meses para que no tenga que cargar la carpetica que se le queda en el metro y que pueda tener ese historial y que él tenga a la mano su información confidencial y su información diagnóstica. Entonces, esto va desde la eficiencia al interior de las organizaciones hasta la calidad del servicio y la experiencia que tiene ese paciente durante y posteriormente al proceso de atención. Buenísimo, y sí, y aparte se vuelve muy relevante porque no solo es el tema de la atención médica, insisto, es el tema de ese seguimiento y de esa historia para que podamos darle continuidad. Algunas situaciones en la salud requieren tener continuidad a lo largo del tiempo y la importancia de poder, por ejemplo, hacer el traslado de la información en salud, en administración y en gestión, a veces entre unidades hospitalarias también se vuelve relevante, ¿no? Por el tema de las especialidades y el tema de aquellos acciones muy puntuales, ¿no? Ahora bien, definitivamente, y vuelvo a comentarlo, el tema de la salud, de la medicina, es un tema de una especialidad, es un tema noble, es un tema que de alguna manera se vive para ello. Sin embargo, la realidad es que requiere inversión, requiere acompañamiento, requiere de historia. ¿Cómo podemos gestionar de una manera virtuosa este tema de las cuentas por cobrar? Porque al final de cuentas, pues el proceso hospitalario, el proceso de salud, pues necesita recibir esa inversión lo más rápido posible en el tema para poder hacer la actualización, a poder hacer esa gestión importante para poder actualizarse. ¿Y por qué no? Y seamos honestos, pagar esos salarios de los médicos, pagar esos salarios del equipo operativo de los sistemas de salud. ¿Por qué? Pues porque también aun cuando estemos dedicados en alma al tema de la salud, pues requerimos tener ese ingreso todos los días, ¿no? Y pues hay un cortocircuito en nuestros sistemas de salud, porque los aseguradores, y esto pues debido a que a veces no hay una definición de estándares de interoperabilidad que faciliten esa comunicación. Los aseguradores están, por un lado, con una expectativa y los prestadores, clínicas y hospitales, por el otro lado, también con otra expectativa que al poder interoperar podría llegar a cumplirse. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, los hospitales están atendiendo a los pacientes y tienen grandes volúmenes de cartera pendiente por cobrar, pendiente de que las aseguradoras puedan confirmar, aprobar y desembolsar todos esos fondos del proceso de prestación. Y por el otro lado, el asegurador pues también está interesado en pagar, pero también requiere generar más eficiencia en la forma en que recibe de miles de prestadores las cuentas médicas de los servicios que le han otorgado a sus afiliados en los procesos de atención. Entonces, es mucho volumen de información que no está sincronizada, que no está online para que estos dos extremos del mundo de la salud puedan interoperar. La idea nuestra es precisamente generar esa conexión y que mientras se está dando el proceso de prestación, el asegurador tenga también visibilidad de lo que se le está haciendo a su asegurado y pueda incluso en línea ir tal vez haciendo auditorías de pertinencia en procedimientos tal vez de alto costo, en donde se necesita una autorización especial, sin que eso impacte el proceso de atención al paciente, que es lo más importante al final, que seamos tan eficientes que ese paciente oportunamente se le pueda hacer el procedimiento que necesita. Entonces, ahí hay varios temas y varias variables que en el siguiente, creo que en el siguiente slide podemos ir viendo de cómo generar esa interoperabilidad. Lo primero es ir realizando un armado de esa cuenta paciente de acuerdo a la lógica que cada uno de esos aseguradores pide. De tal manera que a medida que yo voy armándolo, y en la siguiente imagen lo van a poder ver, voy concentrando toda la información de lo que es la epicrisis, el episodio de atención al paciente, toda la información que reúna la voy armando, pero ¿cómo la armo? Depende. Aseguradora A la pide que la arme 1, 2, 3, 4. Aseguradora B la pide que la arme 4, 3, 2, 1. Eso es parte de la automatización y de la inteligencia que lo va a hacer de manera automática sin una intervención humana.
le va a armar cada paquetico a las aseguradoras de acuerdo a esos documentos que pide, a esos autorizaciones que se requieren, a esos convenios que tengo con esa aseguradora, para que cuando yo le diga al paciente, ya estás sano, se te hizo tu procedimiento, puedes irte, el proceso de facturación esté completo, el paciente sepa cuánto en un copago tiene que cubrir y la aseguradora ya inmediatamente esté recibiendo la cuenta médica armada de acuerdo a cómo lo pidió para que la pueda aprobar y desembolsar los fondos. Esto significa reducir meses el proceso de cobranza o de cartera que se tiene represado a nivel de las unidades financieras de los prestadores. Y por supuesto, para los aseguradores, tener también una visibilidad al día de los costos que están generando sus procesos de atención. Leonardo, tenemos un par de preguntas. Karen Díaz nos pregunta, como paciente, ¿qué seguridad cuenta para que la información que provee el personal médico no sea editable? Buena pregunta también. Dentro de toda esta tecnología y dentro del blindaje de esa información, la visualización de esos contenidos se define si queremos que sea editable. Alguna información, cuando sea consultada, es probable que por reglas de esos procesos de administración querramos que alguien la pueda editar y otros que sea inalterable. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, si hay un proceso en donde lo que se está presentando a través de cualquier visor es un consentimiento informado, pues tal vez en ese momento el paciente va a tener que firmar, leer y probablemente confirmar que está de acuerdo con los procedimientos que se le van a hacer. Cuando estamos en ese momento del proceso, nosotros le presentamos la información editable y capturamos esa información a través de diferentes dispositivos que podemos integrar. Por ejemplo, un Topax, que es uno de estos aparaticos en donde tú firmas y esa firma captura grafológicamente la velocidad, la presión. Es como si firmaras con un bolígrafo, un estilógrafo, y esa imagen y la metadata de todo el proceso de firma se almacena, se resguarda y se asocia a la imagen del documento. De tal manera que ya nos queda nuestro consentimiento informado, firmado digitalmente. Pero adicional a eso, nosotros le podemos poner, por ejemplo, un estampado cronológico, que vamos a uno de estos relojes atómicos de Internet y decimos, esta persona firmó exactamente a las 10:36 del 1 de diciembre del 2024. Se estampa la imagen y se le pone el momento preciso en el que se hizo la firma. Y finalmente, después de eso, incluso podemos envolver todo eso en un certificado electrónico. Estos certificados electrónicos validan que la información nunca se le cambie ni un píxel, porque si se le cambia un píxel, se invalida y ya se sabe que ha sido alterada. Cuando le aplicamos toda esta tecnología a cualquier contenido y lo guardamos, ese contenido ya es inalterable. Y de ahí para adelante lo resguardamos como tal cual su versión original y lo podemos controlar y monitorear y garantizar que esa información sigue siendo válida. Buenísimo. Y agregada a esta pregunta, puedo aprovechar una que acaba de entrar de Ana, donde nos pregunta, ¿y qué tan peligroso es que se quede digitalizada la firma del paciente? La realidad es que el mundo digital nos acelera, nos tiene las cosas de manera inmediata, nos da la disponibilidad 24 horas, pero siempre tenemos esa inquietud de qué sucede en el mundo digital, porque físicamente está en algún lado. Sí, y es la misma política, ¿no? Cuando se almacena un contenido y más un contenido como esta firma se puede almacenar y asociar exclusivamente a ese documento y queda envuelta en este certificado y no se puede extraer. O sea, esta firma queda totalmente asociada a el proceso y al contenido en el cual se utilizó, precisamente para evitar que sea reutilizada, por ejemplo. Pero adicional a eso, ese documento que contiene la firma, cuando se guarda, se encripta, de tal forma que si tecnológicamente alguien ingresa y tiene la oportunidad de ver la información,
esa información está encriptada y ni siquiera la puede visualizar. La única forma de visualizarla es a través de la autenticación que tiene que hacer en la plataforma con su usuario, su password y los protocolos que le pongamos para ingresar a la información. Y solo si ese usuario está autorizado, podría por lo menos visualizar el documento, pero ni siquiera tiene acceso al contenido mismo. Lo está viendo a través de un visor, como estamos tal vez en este momento, pero no lo puede descargar, no lo puede guardar. Podemos bloquear incluso de que si le va a tomar un screenshot, tampoco lo puede hacer. O que si es para un proceso de auditoría, cuando se descargue, se le ponga una trama de agua en donde diga que es una copia que no es válida para tal cosa. O sea, hay muchos elementos que a nivel tecnológico incluso cubren más que cuando esto se hacía físico, porque cuando tú hacías físico esto, pues alguien te podía llevar ese papel y podía hacer lo que fuera con él. En el mundo digital hay una sensación de que puede ser más vulnerable, pero es al contrario. Hay muchos más controles y muchas más restricciones sobre la información. Perfecto, Leonardo. Ahora bien, el, hablamos de cosas muy interesantes, hablamos de tecnología, innovación, gestión y de alguna manera a veces de productos que pareciera que no pueden existir. ¿Por qué? Pues porque se escuchan muy mágicos, muy maravillosos, pero hoy Highland tú nos platicabas sobre la experiencia, sobre los años que lleva en el mercado, pero cuéntanos un poquito de casos de uso implementados a nivel Latinoamérica, por favor. Claro que sí. Bueno, mira, este de pronto es un poquito, se ve tal vez como medio técnico, medio a nivel de procesos, un diagrama de flujo de una de las soluciones que tenemos implementadas. Esta solución está implementada en varias clínicas y hospitales en Colombia, en Chile e incluso México. Ahorita hay una más adelante que podemos incluso mencionar su nombre, pero básicamente lo que están viendo acá es que nuestra solución integrada al sistema de historia clínica, en donde tenemos integraciones con sistemas globales como son Epic o WorldScripts, que son softwares de historia clínica americanos que tienen presencia en nuestros países, pero también, por ejemplo, integraciones que tenemos a nivel de toda la región con GIS como TASI, que es un GIS de Philips y que se utiliza en muchos hospitales en México y en donde lo interesante acá es ver eso cómo utiliza protocolos nativos de tal forma que hay portabilidad con estos sistemas y estos fabricantes cuando hacen una actualización, cuando hacen una implementación, pues nosotros nos conectamos de una manera natural y no hay tanto esfuerzo para hacer todo lo que hemos venido hablando. Y así con otros sistemas, con los packs actuales y cómo vamos recopilando esa información, le aplicamos esta tecnología de OCR para reconocer los caracteres y extraer las palabras, o tecnología de automatización, y al final esa integración la llevamos incluso hasta los sistemas más comunes de ofimática, como por ejemplo Office 365. Uno diría, y esto no lo hemos encontrado en muchas organizaciones, dicen, mira, a los médicos no se les puede cambiar su forma de trabajar. Ellos han estudiado durante toda su vida y se han especializado en cada una de sus sectores y ellos no permiten que de pronto uno les diga, mira, ahora tienes que utilizar esta ventana. No. Si al doctor le gusta trabajar en Word o en Excel o en tal cosa o en Outlook, pues hay que permitirle porque pues ellos son los artistas y son los genios acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues la idea es entonces llevarle todas estas interacciones a través de esa forma natural en que ellos trabajan. Si yo necesito que un médico, un radiólogo, tal vez emita un diagnóstico, apruebe algún tema del proceso de atención, pues le puedo llevar incluso esos botones de toma de decisión, esas imágenes y esos contenidos a través del mismo Outlook para que él no se salga del correo y pueda ejercer su aprobación, tenga la información del paciente y siga su proceso de atención. Así de amigable
y de adaptable es la tecnología para que a cada usuario se le provea su propia experiencia. El que entra a través de Tasi o del GIS que tengan, sigue entrando a través de eso y tiene esas capacidades. El que entra a través de SAP, porque es un usuario administrativo, tal vez del área financiera, a través del SAP se le suministran esas capacidades. El que entra a través de Outlook tiene también la posibilidad de gestionar digitalmente. En el siguiente slide, pues es un caso ya mucho más específico en el territorio que es de TechSalud, en donde hemos hecho el armado de la cuenta médica o de la cuenta paciente eh, con todo este modelo de automatización. Y pues al final se generan unos beneficios, por un lado cualitativos, porque esto es una mejora en la experiencia del paciente, en lo que preguntaban a nivel de seguridad de información, el cumplimiento de las regulaciones, los tiempos. ¿A quién no le ha pasado? Y espero que no a muchos, porque son procesos que uno nunca quisiera estar como paciente, pero ¿a quién no le ha pasado que está hospitalizado, eh, ya le hicieron todos sus procedimientos y le dice el doctor, bueno, puedes irte, ya estás mejor? Y se sienta uno en la cama y le dicen, espera un momento que vamos a facturar ahora y entonces ya cuando esté listo te damos la salida. Y pasan 2 horas, 4 horas, 6 horas y uno está ahí en la cama esperando. Pues eso es un proceso de experiencia de paciente que también podría impactarse, mejorarse, pero que también hacia la clínica o el hospital podría impactarlo y beneficiarlo porque hay mayor rotación de camas, hay mayor eficiencia en sus procesos, menos procesos manuales, y entonces en esa parte cuantitativa, pues también hay una disminución en esos días de cartera, una reducción en los rechazos que sufren esas cuentas médicas cuando van a las aseguradoras y obviamente la recuperación del flujo de caja, entre otras muchos beneficios que se generan con el uso de la tecnología. Entonces, pues, digamos que eso es como parte de un proceso de consultoría en donde nosotros hacemos ese acompañamiento e incluso hacemos ese modelo de retorno de inversión y cuáles son esos beneficios que justifican el uso de la tecnología. Perfecto, y eso es importantísimo porque al final cuando tú estás en el proceso de salida a nivel hospitalario, hay veces que tu médico que ya te dio de alta dice, ¿qué haces aquí todavía? Y es un tema administrativo que debe ser un poquito más eficiente con el tema de la tecnología. Ahora bien, casi para cerrar y pasar algunas preguntas que tenemos, cuéntanos un poquito de puntos importantes, esos hits, esas cosas relevantes enfocadas en el proceso de transformación digital hacia la salud. ¿Qué pudieras darnos de mensaje para tomarlo en cuenta? Pues bueno, hay muchos mensajes, pero hay un camino. Digamos que esto no pretende hacer un gran Big Bang y cambiar la organización, sino que es un proceso gradual en donde se tiene que determinar por dónde se inicia, cómo se crece, qué existe actualmente y eso cómo se puede mejorar, siempre potenciando la tecnología que ya existe y más bien conectando todos esos puntos. Entonces, la idea es ir consolidando la información para evitar tantas aplicaciones y no sé si acá hay también participantes que pertenecen ya al área de tecnología propia, pero en el área de tecnología seguramente ustedes contarán y dirán, nosotros tenemos 150 aplicaciones de información diferentes con la que gestionamos acá el hospital. Y no estoy exagerando, eso es como un número bastante promedio en una organización si se ponen a contar todo lo que ustedes abren en sus computadores. El tema de escalar, a veces funcionalmente se dice, oh, esto se puede hacer, ok, esto lo estamos haciendo. Incluso hicimos un desarrollo para eso, pero es claro también que cada vez los procesos son más exigentes, la información es mayor, se genera más y más información, los volúmenes y la transaccionalidad aumenta. Estas tecnologías tienen que ser escalables y expandibles a toda la organización para que realmente esa inversión se vea justificada. La centralización de la información, la interoperabilidad, eh, los impactos financieros que se generan, esto todo está conectado y al final la seguridad y la confidencialidad de la información que es clave. Entonces, hay que tener todas estas aristas y hacer un proceso orgánico en donde
realmente pueda tener un impacto en la organización para no digitalizar documentos y contenidos, sino gestionar digitalmente al paciente. Perfectísimo. Ese mensaje me encanta porque al final habla sobre que no, el objetivo de un proceso de tecnología no es como tal colocarlo en un escáner, no es tomarle una foto, no es almacenar, sino el tema de la gestión y transformación digital está enfocada en mejorar la administración de punta a punta, ¿no? Pero bueno, pasamos a unas preguntas que tenemos aquí en el foro. Y nos pregunta Lisette Maldonado, ¿qué certificados de confianza se manejan para las firmas digitales? Digo, esta pregunta la voy a responder yo si no tienes inconveniente, Leonardo. La realidad es que para México, Highland tiene muchas sociedades en el tema de firma digital. Podemos interactuar con el tema de DocuSign, podemos interactuar con el tema de Vía Firma, podemos interactuar con el tema de Adobe Sign. Prácticamente todas las plataformas de confianza, y eso es muy importante hablar porque no existe un estándar en México que digas, esta es el certificado rector, sino simplemente son tecnologías que cubren con el proceso regulatorio en México. Y por lo tanto, y México y en Latinoamérica en general son esas grandes organizaciones. Entonces, la parte de Highland puede adaptar o puede reconocer y incorporar cualquiera de estos modelos de certificación. Vuelvo a comentar, DocuSign y Afirma, VeriSign y la parte de Adobe Sign, ¿no? Si existe algún otro modelo de firma, por ejemplo, tenemos FAT en México también, que es un modelo mexicano, también es posible incorporarlo. La realidad es que al final es un tema de interacción y depende con la tecnología que te sientas cómodo, tanto en el tema tecnológico como en el tema financiero, porque también a veces se vuelve relevante ese punto. Highland es compatible para poder integrar ese tema de seguridad. No sé Gracias, si Kiara, gustas agregar algo. Sí, no, gracias por mencionarlo. Y como orquestador, ahí hay un punto que al final mencionaste importante y es la viabilidad financiera de esto, ¿no? Entonces, a veces creemos que todo hay que aplicarle un certificado de confianza. Y entonces, eso querría decir que cada documento digital tendríamos que pagarle al ente certificador por avalármelo. Y no, tampoco es así. Hay algunos contenidos que por normativa, por riesgo del proceso, por el tipo de gestión, vale la pena aplicarle ese certificado de confianza. Claramente, un consentimiento informado es de suficiente relevancia para considerarlo, pero también puede haber procesos administrativos internos que se le requiere aplicar un certificado, una firma digital, un estampado cronológico, pero no necesariamente ir a una de estas entidades y pagar por ello. Entonces, internamente en la tecnología también tenemos esas propias funcionalidades para que si estoy gestionando un proceso de vacaciones, una aprobación interna y ese tipo de cosas, traigan tecnología, pero no necesariamente tenga que ir a pagar por cada uno de esos certificados. Entonces, en esa orquestación y en esa automatización del proceso, por reglas de los mismos procesos definidas por ustedes, nosotros sí podemos ir tomando esas decisiones de manera automática. Ah, esto es un contrato con una aseguradora de más de tantos miles de millones de pesos. Voy y le aplico DocuSign. Ah, esto es un permiso de vacaciones interno de un empleado. Voy y le aplico la firma digital interna que no tiene costo. Entonces, así lo gestionamos. Y se vuelve muy interesante porque al final es gestionar de manera inteligente la tecnología. Ahora bien, Axel Ramírez nos pregunta, ¿cuánto tiempo se guarda el historial? ¿O hay algún proceso de depuración por tema de espacio que se tenga que gestionar? Ese, preguntas bien relevantes y bien importantes. Hay un concepto que yo siempre lo menciono y es que si bien aquí hay una gestión, por ejemplo, digital documental, pues esto no se puede convertir en un cementerio documental digital, donde allá permanecen por la eternidad los contenidos. Entonces hay unas políticas de gestión de registros y de contenidos que incluso también empiezan a ser normados por reglas de retención de información, en donde según las regulaciones puede que un contenido tenga que ser resguardado por 40 años, por 10 años, algunos solamente por un año.
Entonces, para eso se manejan conceptos de tablas de retención, que la tabla de retención lo que define es si es este tipo de contenido, consentimiento informado jamás se destruye. Pero si es este otro tipo de documento que es tal vez la identificación y la identificación vence cada tanto tiempo, pues vamos a permanecerla por 2 veces ese tiempo, 20 años. Y cada vez que ingresa un contenido y se clasifica de esa manera, se le aplica automáticamente esa política. Y al final definen también procesos de destrucción de esa información o de eliminación. Procesos en donde puede ir a un comité y en donde quede auditable que la entidad tuvo durante esos 40 años ese contenido y que cuando la ley se lo permitió, simplemente lo eliminó para también reducir esos costos de storage y todos estos temas de gestionar estos volúmenes de información. Entonces, efectivamente, eso se maneja de acuerdo a las regulaciones y de acuerdo a las políticas internas que ustedes tengan de una manera automática, sincronizado con este concepto de tablas de retención. Perfecto, Leonardo. Nos pregunta Alejandra, ¿cuentan con la funcionalidad de aprobación o firma de documentos? Creo que está muy relacionado a la pregunta anterior. Yo creo que lo que yo agregaría a lo que comentó Leonardo y a lo que comenté yo es que el proceso de firma de documentación normalmente se considera pues como el cierre de un flujo. Entonces, algo muy interesante del tema de la tecnología de Highland es que tiene los flujos de aprobación semiautomatizados, automatizados, gestionados, donde el proceso que hoy se requiere hacer manualmente, donde llevas un documento, lo pasas a firmar a una persona, después lo pasas a firmar a otra persona, después lo pasas a firmar a otra persona, que hoy existe preponderantemente, se hace de manera digital. Entonces, la realidad es que se dibuja en el sistema digital nuestro flujo y se transmite al ecosistema digital con el beneficio, que esa es una de las partes bien importantes de la trazabilidad. Sabes quién inició el flujo, sabes en qué punto está, sabes quién ha participado y en qué momento está para completarse, ¿no? No sé si quieras agregar algo aquí, Leonardo, de lo que comentas. No, lo dijiste casi todo, pero de pronto incluso que a veces cuando venimos del mundo físico nos imaginamos que el digital o el electrónico es lo mismo, solamente que digitalmente. Y a veces incluso hay conceptos que reemplazan ese tipo de cosas. Por ejemplo, la aprobación de un documento o la firma interna de algo no necesariamente es una firma electrónica. Si un usuario, cuando les contaba de este ejemplo de un médico que en su Outlook le aparecen 3 botones en donde dice aprobar, rechazar, redireccional, cuando le da el botón aprobar, nosotros recopilamos cierta información, desde qué equipo lo aprobó, con qué usuario estaba logueado, incluso le podemos, cuando le da el clic de aprobar, volverle a pedir el código de ingreso de Windows con el que se loguea, porque de pronto algún usuario podría decir, no, es que yo dejé la máquina abierta y vino alguien y lo aprobó. Entonces se le puede volver a pedir la autenticación, recopilamos eso, como tú decías, el momento preciso, la parte del proceso en donde se tomó esa decisión, y eso queda como si fuera una firma. Es una firma a partir de la toma de decisiones automatizadas en la tecnología y que queda resguardable y auditable para más adelante. Ese es un ejemplo versus el tradicional que sí podría ser tomar la firma grafológica, electrónica, digital, a través de un TOPAX para un consentimiento informado sobre una imagen de un documento a un paciente en el proceso de atención. Entonces, son, son, son diferentes aspectos, pero todos estos están considerados dentro de la tecnología. Buenísimo. Tenemos una última pregunta nada más para cerrar y concluyamos. Nos comenta Fernando Villegas, en caso de que el paciente cambie de residencia, ¿cómo se refuerza el tránsito de esta información desde el punto de vista de Highland y del ecosistema de salud? Cambie de residencia física, dice la pregunta. Bueno, pues Efectivamente, sí. Sí, imaginemos que un hospital se trata en una unidad hospitalaria en el sur de México y ahora está en el norte de México. ¿Qué propone bueno, Highland acá para ello? por aquí, para no extendernos porque nos queda apenas como 1 minuto y medio, aquí hay un concepto que también es interesante y es, bueno, toda esta información se puede resguardar en la nube
de tal manera que sea asequible digitalmente a través de un link, a través de un portal de autenticación del paciente y que ese paciente mantenga su información, no importa dónde esté. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la información ya demográfica del paciente, que normalmente está en la historia clínica, está en ciertos sistemas de información, pues también puede ser actualizada a través de diferentes metodologías. Nosotros tenemos un módulo en donde se pueden crear formularios electrónicos, por ejemplo, de actualización de datos, de tal manera que cuando haya el siguiente proceso de atención o de interacción del paciente con nuestro portal, tal vez le expongamos ese formulario en donde le digamos, oye, aquí están tus datos, pero de paso, si cambió alguno, actualiza la información y eso lo guardamos como un contenido para más adelante, pero donde cambie la información, nosotros vamos y le decimos ahora a la historia clínica y al ERP, oye, este paciente me acaba de decir que se cambió de domicilio, aquí te envío la información, porque la realidad es que esa información la manejan esos sistemas expertos. Lo que no queremos es mantener información duplicada, pero sí podemos ayudar a capturarla y después a actualizar esos otros sistemas en donde nosotros lo que nos volvemos es un orquestador, como se llama tecnológicamente ese concepto. Buenísimo. Pues estamos concluyendo nuestra participación. No sé si en un par de palabras quisieras dar una conclusión global, Leonardo. Bueno, yo lo que quisiera es invitarlos a los asistentes, si hay mayor interés o profundidad, quieren profundizar en alguno de estos conceptos, pues por supuesto que nos contacten. Tenemos todo un equipo de consultoría localizado en sitio en México, en donde podemos ayudarlos a estructurar un proyecto, justificarlo, validarlo contra lo que ya ustedes tienen, tener ese acompañamiento y pues que al final podamos juntos estar contribuyendo a una mejor prestación, a una mejora en el sector salud y a una mejor experiencia del paciente. Perfecto, muchísimas gracias, Leonardo. Les recordamos, somos Aldora Latinoamérica y Leonardo Novoa de Highland Latinoamérica y pues tienen nuestros datos para poder contactarnos. Muchísimas gracias al equipo de Expo Medical y les dejamos el cierre. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias por la ponencia. Agradecemos a los ponentes, a Kiara y a Leonardo por su participación el día de hoy en el programa de webinarios. Los invitamos a participar en nuestro siguiente webinario de las 11. Tenemos en el chat muchas felicitaciones. Ya no las alcanzamos a leer todas, pero todas mencionan que tienen una excelente ponencia y los felicitan. Recuerden que el link ya se encuentra en el chat para obtener su constancia. Agradecemos una vez más al público que nos está viendo hoy en el webinario, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Y agradecemos una vez más a Aldora y a Highland por su participación. Y bueno, los invitamos a registrarse a nuestra sexta edición y nos vemos en el siguiente webinario. Buen día a todos. Buen día. Conoce Ocean Medic, ganador del premio al estar más creativo y disruptivo durante la tercera edición de Medical Expo. Ocean Medic es una empresa dedicada a la distribución de equipo de imagenología y radiología. Nos vemos esta quinta edición en los días 24, 25 y 26 de octubre en el World Trade Center, Ciudad de México. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.